Las finanzas de Fernando II de Aragón o Fernando el Católico. Y para hablarte de esto te voy a hablar un poco del contexto mundial, el contexto de la península ibérica, cuál es un poquito de la historia de Fernando y claramente pues después vamos a hablar de las finanzas del rey que al final pues se derivan un poco de la historia y del contexto histórico que hay. Ahora, para el año 1540, el mundo conocido para los europeos era literalmente Europa, Asia y un pedazo de África. Y dentro de este mundo habían pasado pues algunas cosas alrededor de la península ibérica. De entrada, Francia e Inglaterra estaban terminando una guerra de 200 años en el que había territorios que se disputaban, etcétera. Mismo en Inglaterra estaban terminando una guerra de sucesión en el que había diferentes dinastías, en el que tarde o temprano terminaría la dinastía Tudor en el poder. El Sacro Imperio Romano Germano, pues que era una serie de ducados, de condados, etcétera, eran como pequeños estados feudales que mucho pues, apoyaban al Papa, y el Imperio Otomano, que estaba del lado de Medio Oriente, empezó a ganar pues la guerra y conquistó Constantinopla, que fue una de las cosas más sonadas pues de este siglo y de la parte histórica, cortando todo el comercio europeo con el este y con todo lo que era Asia, haciéndolo muy caro y después haciéndolo imposible. Uno de los mayores inventos de esta época fue la imprenta. Y fue importantísimo porque a partir de aquí fue que se empezó a financiar, a hacer muchísimo más el tema educativo y el boom de la educación pues en décadas posteriores. Específicamente en la península ibérica, ¿cómo estaba el tema político? Pues el reino más grande y con más recursos era Castilla, gobernada por Juan II de Castilla, que después heredaría el trono a Enrique IV, que le llaman Enrique el Impotente por diferentes cuestiones, pero no era un muy buen rey, esa fue una. Luego Portugal estaba gobernado por Alfonso V y estaba viviendo una época de mayor esplendor de Portugal, con todo lo que era la exploración de África, la conquista y colonización de diferentes lugares, Enrique el Navegante descubriendo las Azores, toda la parte de África. Estaban sentando fuertes bases de comercio internacional y sustracción de África. Luego tienes al Emirato de Granada, que se llama Al-Andalus, que era el último bastión otomano en la península ibérica, que es la parte sur, después de 200 años de reconquista en la que los cristianos estaban de hecho solamente casi que con Asturias en la parte del norte y empezaron a reconquistar la península ibérica para los cristianos. El reino de Aragón y el reino de Castilla, ambos estaban dominados por la casa de los Trastámara, pero eso no hacía que tuvieran muy buenas relaciones en general, ¿no? Y en términos financieros, cada reinito tenía su moneda, pero la mayoría y las más fuertes tenían paridad con el ducado de oro veneciano. Y el activo más importante que uno podía tener aquí, mucho eran los méritos de guerra, y esos méritos de guerra generalmente te daban títulos nobiliarios y esos títulos te concedían tierras. Empezando a hablar de la historia de Fernando II, no puedo dejar de describir un poco su niñez y la influencia que tuvo su padre, el rey Juan II de Aragón. Ahora, cuando Fernando nació en 1451, su padre pues era el rey de Navarra, era el lugarteniente de Aragón y Valencia, porque realmente el rey era su hermano, y ya tenía un hijo de 32 años llamado Carlos de Viana, que por derecho se supone que Carlos debería de haber heredado Navarra, pero el rey Juan no lo dejó heredar y pues eso se convirtió en una guerra civil de décadas. Ahora, toda la infancia de Fernando estuvo marcada por este conflicto familiar. Y para 1458, el hermano de Juan II, que era rey de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, deja en su testamento Sicilia y Cerdeña a Juan, y el padre de Fernando, que era Juan, pues empezaba a tener cada vez un poco más de poder porque en general la situación era mala.
Castilla y mucha gente de Aragón y Cataluña apoyaban a Carlos en la guerra civil contra Juan, y Navarra estaba pidiendo apoyo a Francia para liberarlos del rey Juan, hasta que Carlos repentinamente muere en 1461. Se murió claramente ahí, se murió, y resulta que sus hermanas también se murieron, y pues rumores de que los envenenaron, etcétera. Nunca probaron nada, pero en la época, qué casualidad que él, el contrincante, y todos sus familiares y sus apoyos empezaron a morir. Entonces, todo esto causa claramente que Cataluña y Barcelona se rebelaran y le hicieran una guerra civil al rey Juan, que duró 10 años, porque ellos pues no confiaban en él y no lo querían a él como rey, y pues si no estaban liderados por Carlos, al final ellos se rebelaron. Al mismo tiempo, Castilla tenía pues sus propios problemas, y el rey Enrique IV pierde a su primogénito y declara a Isabel, su hermana, heredera del reino. Dentro de todo, también el problema que tenían en Castilla, porque tenían guerra civil, algunos de los altos mandos de Castilla y de Aragón hacen un acuerdo matrimonial entre Isabel y Fernando, considerando que pues ese matrimonio ayudaría a tener un poco más de estabilidad y paz en la península, y se casan. Pero el problema de cuando se casan es que era pues un casamiento así medio secreto, sin decirle a Enrique IV, y pues cuando él se entera, pues estaba furioso y desheredó a Isabel y pone a su hija menor, Juana, como heredera del reino de Castilla. Y esto se vuelve un grandísimo problema, porque Juana era hija de la segunda esposa de Enrique, oh sorpresa, de Portugal. Y no solo tenía 7 años entonces, o sea que era una niña, sino que además Castilla pues terminó faccionada con bandos partidarios, que unos apoyaban a Isabel, otros apoyaban a Enrique, etc. Esto se volvió pues también una guerra civil en Castilla. Para 1472, Juan y Fernando, por fin, después de 10 años de pelea con Barcelona y Cataluña, logran restablecer, digamos, la paz ahí. No sé si llamar que los conquistaron o acordaron, porque hay diferentes versiones de lo que pasó, dependiendo de a quién leas, pero digamos que ya acordaron que Barcelona y Cataluña le daban pues toda su lealtad a Fernando y a Juan, pero con un poquito más a Fernando. Y entre todos estos problemas, añádele que Francia empezó a invadir Cataluña, teniendo a Juan II acorralado, que iba perdiendo la guerra, y Fernando, después de irse a casar a Castilla y regresar y resolver varios problemas, pues fue a rescatar a su padre, y ahora más bien Fernando era visto en Barcelona y Cataluña como héroe y libertador, pues teniendo muchísimos ya digamos partidarios y como para su sucesión al reino después de Juan. Si entramos un poco a lo que eran las finanzas de Fernando, pues él tenía mucho la herencia de su padre, que el rey Juan, que le empezó a heredar el ducado de Montblanc, el condado de el ducado de Ribagorza, los territorios y títulos de Nápoles y Sicilia, que también le dio para protegerlo, porque en medio de todos los problemas con su hermano Carlos de Viana, no vaya a ser que Carlos se quiera ir a meter a otros lugares, y pues eso se lo fue a dar para proteger también pues los títulos. Luego le dio el título de corregente de Sicilia, lugarteniente y heredero de Aragón, esto para el 68. En el mismo 68-69 hizo la alianza matrimonial con Isabel de Castilla, pero ojo, porque Isabel no era reina y la desheredaron, y pues tuvo pues muchísimos problemas después, pero ella sí, seguía teniendo influencia pues en Castilla de personas bastante importantes. Para el 72 ya le habían jurado lealtad Cataluña y Barcelona, y todo el tema de su educación, pues si te fijas, culturalmente fue mala, pero sí tenía hartísima experiencia militar y política que le iban a ayudar después, más como por un tema de necesidad. En términos de castillos y palacios reales, la verdad es que él
no heredó mucho, en los libros dicen que era bastante bajo y en algunos momentos fue bastante pobre, que no tenía dinero, pero pues sí tenía ciertos, digamos, si él quería acudir, pues tenía las promesas de la nobleza local y lo tenían que ayudar. En términos de deudas, no se habla mucho de montos, solamente especifican que estaban bastante endeudados por las guerras civiles que había que hacer y pues al final también tenía un juramento de lealtad a Cataluña y a Barcelona y a Zaragoza. Era de hecho por ciudad, era un juramento por ciudad, porque en ese momento y en Aragón se tenía que hacer un juramento mutuo. No era lo mismo en otros reinos que los nobles, la élite, le hacía el juramento al rey, sino que en Aragón también se tenía que hacer. El rey tenía que jurar mantener y respetar la constitución y costumbres de locales, en este caso de ciudad por ciudad, porque el rey era sujeto a la ley, que es diferente en otros lugares en donde el rey es la ley, aquí no, aquí el rey es sujeto a la ley. Otra deuda que tenía era la deuda municipal a la ciudad y a las élites locales, en las cuales financiaba también para la guerra contra Francia y sacarlos de ahí. Y bueno, tuvo que financiar pues guerras civiles, guerras internas, para esto tomó deuda con banqueros italianos, genoveses y florentinos. En términos de ingresos, pues sus rentas de sus tierras básicamente era todo lo que heredó, pues eso le generaba ingresos y esto se los administraba un tutor, porque cuando es niño pues se los administraba el tutor llamado Pedro de Vaca. Y creciendo, conforme fue creciendo también y crecieron más sus títulos y libertades, él también empezó a cobrar más rentas. En sus gastos, pues él tenía su household, que de chico pues eran los tutores con los que él empezó como a crecer y conformarse, pues conforme fue pasando de 50 a 200 personas. En medio de todo esto, pues él gastó muchísimo en viajes por sus reinos. No había algo así como una capital, si bien Zaragoza era considerada la capital, pues no, muchas veces pues se tenían que ir moviendo y así era como, pues los altos mandos iban siguiendo al rey. Ahora, el dote matrimonial, que era importantísimo, pues fue uno de sus gastos de oro y de joyas que le dio a Isabel. Isabel los usó para financiar, pues ahora sí que su partido político en apoyo a Alfonso, su hermano, o a ella, cuando pues ella se iba a postular como reina. Ahora, él apoyó mucho a Isabel en la guerra civil de Castilla, o por lo menos eso es lo que dice este libro, pero el libro de Isabel, que está por acá, dice lo contrario. Entonces, bueno, hay, hay opiniones encontradas de cuánto fue su apoyo. Y pues claramente después sí tuvo que ayudarlo en la guerra civil contra Portugal, porque al final, como Enrique IV puso a Juana de heredera, Portugal pues empezó a meter también en la parte política. Y aquí tenía más o menos pues un dinero que no era altísimo, después creció, pero en términos de ejércitos y tropas, aquí no había una cosa como un ejército estatal que siempre estuviera, no, empezaron, digamos, con ejércitos de mercenarios porque había que pagarles para ir a la batalla, no existía una cosa como permanente. Ya después, en la segunda etapa de la vida de Fernando, el rey Enrique muere, el rey de Castilla muere, Isabel se autoproclama reina de Castilla en Segovia y al final Fernando deja Cataluña en friega para ir allá con su esposa y él es recibido como rey consorte de Castilla. Esto pues sí desata una guerra civil con Portugal porque muchos de sus partidarios estaban a favor de Alfonso, del rey, y Juana, su hija, y pues esta crisis duró 5 años en las que hubo altas y bajas, pero al final, en 1579, Isabel y Fernando ganan haciendo un acuerdo de paz. Justo cuando esta guerra estaba ya al final, el padre de Fernando, Juan II, muere de viejo. De hecho, ya era un rey que era un rey muy viejo, y Fernando regresa a Aragón, ahora sí heredando todo el reino. Y pues una de las primeras cosas que pasaba al mismo tiempo era que
tuvieron su primer hijo varón, al cual le llamaron Juan en favor de su padre, de Juan II, y fue creciendo como heredero legítimo. En términos económicos, con todas las guerras civiles que había, España terminó estando como bastante pobre, tenía un clima además extremo, mala distribución de la tierra, vías de comunicación obsoletas, materias primas de baja calidad, la principal industria era la de la lana, y todo lo demás de las necesidades básicas como el grano, textiles, armamento, papel, todo eso lo tenías que importar. Quiere decir que además, pues mucho de tu población se dedicaba al pastoreo y tenía mucho remanente del sistema feudal en la península. Los reyes, pero sobre todo hablando un poco más de Aragón, porque de Castilla hablaré en el video de Isabel, de Isabel la Católica, pero acá se reformaron y empezaron a quitar muchos aranceles entre los reinos, facilitando pues el transporte de productos, todo lo que era el intercambio de diferentes monedas, de bienes, etcétera, porque además pues había varias monedas. En Cataluña tenías el Principat, el Ducado de Oro, fue introducido incluso por Juan II de Aragón, usando el patrón veneciano. Tenías el Excelente, que era de Castilla y de Valencia, y entonces por ahí tenías los maravedís también, tenías diferentes tipos de monedas. Empezaron a invertir en educación, crearon mejores universidades, quitaron los impuestos a los libros para combatir el analfabetismo y que la gente se empezara a poner a estudiar. Para tener orden en cada ciudad, empezaron a generar una cosa que se llamaban hermandades, que quiere decir que los mismos ciudades o la misma gente local autofinanciaba una especie como de policía, una hermandad que era para protegerse, pero también ayudaba a proteger el comercio, como una liga policial, por decirlo así, en el que cada ciudad con más de 50 habitantes tenía que obligatoriamente ponerse a tener su hermandad, y ellos mismos cobraban los impuestos y las rentas también. Entonces también tenían la función como de recaudador fiscal, que con el tiempo surgieron diferentes órdenes y diferentes hermandades, en donde el rey Fernando empezó a ser maestre, o sea, el top de la hermandad. Fernando e Isabel además pusieron instituciones para ayudar a gobernar un reino tan vasto, porque en ese momento pues era vastísimo. Es un país considerado bastante grande dentro de Europa, y empezó a poner el Consejo Real para las tareas administrativas, empezó a poner un Tesoro Real para ver las finanzas, el Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes locales, cuando antes los reyes pues eran los que dispensaban justicia. El rey iba a la ciudad, entonces todo el mundo iba y le decía, mira, oye, tengo este problema, pum, justicia, ¿no? Entonces empezaron ellos a poner instituciones para poder gobernar de manera justa, a lo mejor posible, pues este reino. Ahora, empezaron a poner consejos de Hacienda, consejo de la hermandad, bla, 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 para empezar a delegar pues los poderes que ellos tenían a diferentes personas. Una de las cosas que se crea es la Santa Inquisición, que no era tal vez un concepto muy nuevo, era una institución del siglo XIII, pero se revive para empezar a investigar a los herejes, que inicialmente pues no iba a ser una investigación muy agresiva. Y de hecho en Aragón ni siquiera se juzgó tanta gente, se juzgó como 8 personas por año, aunque pues sí hizo muchísimo ruido. Zaragoza, Barcelona y otras ciudades incluso rechazaban la idea y al final pues no pudieron con el rey, y el rey pues lo impuso. Una de las cosas que pasó ya para esta época de su reinato en 1582 fue que en el sur de la península, el Al-Andalus, con su capital en Granada, empezaron a atacar a los cristianos, y el rey o el sultán de Granada, Abu al-Hassan, empezó a atacar y conquistó una ciudad que era la ciudad de Sahara. Siempre hubo pequeños conflictos, pero ahora esto se empezó a agrandar, y entonces Fernando e Isabel salen a la guerra contra los musulmanes desde Córdoba,
Y esto también era muy peligroso porque en ese momento los musulmanes estaban conquistándose, ya habían conquistado Constantinopla, estaban conquistando Atenas, estaban empezando a meter a Serbia, a Hungría, estaban empezando a meter por todos lados a Europa, y uno de los mayores miedos era que los empezaran a atacar a ellos por la península, por Al-Ándalus. Total, Fernando es obligado a poner virreyes en Aragón para seguir, ellos sigan gobernando, porque esta guerra con los musulmanes en Andalucía terminó durando 10 años. La estrategia de guerra te la voy a describir mejor en el video de las finanzas del último sultán Boabdil, pero en resumidas cuentas los musulmanes estaban peleándose entre ellos, y pues en una batalla capturan al sultán de Granada, lo hacen rehén y empiezan a obtener ciertas garantías para que ellos se pelearan, o sea, los musulmanes se pelearan entre ellos, mientras Fernando empezó a conquistar ciudad por ciudad, rodeándolos hasta que no les quedó de otra, hasta que pues fue una inminente caída pues de Granada en 1592. La década de los 90s de 1490 fue buenísima, la marcan como buenísima, reinó la paz, ganaron Granada los musulmanes, que esto fue celebrado por toda la cristiandad. El Papa les puso el título de Reyes Católicos, porque pues era una gran victoria, ¿no? Después de haber perdido tanto en Europa contra los musulmanes, esto pues fue una gran, ser expulsados pues fue buenísimo. También hubo demasiados problemas religiosos, entonces, ¿qué pasa? Que se vieron obligados a expulsar a los judíos, porque los judíos prácticamente eran como los más ricos, tenían los mejores puestos y tenía muchísimo conflicto pues, con el resto de la sociedad. En realidad, lo que dicen los dos libros es que ninguno de los dos reyes querían pues correr a los judíos, pero había demasiada presión política que pues lo tuvieron que hacer porque ya se estaban rebelando en diferentes ciudades y ya prácticamente había matanzas, ya había muchísimos disturbios. En términos financieros, sus finanzas fueron muy sanas y muy fuertes. De hecho, a sus hijos, o sea, España, pum, despegó, y a sus hijos los empezaron a casar con diferentes casas muy importantes de Europa. Por ejemplo, su hija Juana de Castilla se casó con Felipe el Hermoso de Borgoña, que era el hijo de este caso del emperador de la casa de Austria y de la familia de los Habsburgo. Si nos vamos otra vez a las finanzas de Fernando II de Aragón, digamos, con todo esto que acaba de pasar, él ya tenía el título de rey de Castilla consorte. Y aquí pues hubo muchos vaivenes legales con todo el séquito de la reina Isabel y Castilla, porque pues al final no es como que Aragón y Castilla se unieron en un solo reino, solamente era la unión de los reyes. Así fue como lo describen, porque desde un punto de vista legal, cultural y de instituciones políticas, los dos reinos eran completamente diferentes. De hecho, Fernando tuvo el derecho de lugarteniente y gobernador, con rentas, con poder de administrar justicia, con poder de decidir siempre y cuando tuviera la firma de la reina, y podía disponer de las ciudades, castillos, tenencias, etc., pero no podía elegir dignatarios ni podía poner gente en el gobierno de Castilla. Esos más o menos un poco eran los términos. Tuvo el título de administrador de las diferentes órdenes, por ejemplo, de la Orden de Santiago, de la Orden de Calatrava, de la Orden de Alcántara, y todas las hermandades que al final se volvieron como un poquito más militares y se usaron para después pelear con Granada. Cuando su padre muere, también recibe el título y toda la herencia de rey de Aragón, de Cerdeña, de Valencia, de Mallorca y conde de Barcelona. Entonces ya, digamos que ya estaba como en la cúpula del poder, y cada ciudad pues tenía alrededor de 15,000 habitantes vasallos. Valencia tenía 30,000, Barcelona tenía 25,000, eran ciudades más grandecitas. Su educación militar y política claramente fue muy útil para defender Cataluña de los franceses y para ayudar a Isabel a conquistar Granada. Isabel, de hecho, hacía toda la parte estratégica desde Córdoba muchas veces, y el que iba a conquistar a la parte
ya más de operación militar, pues era Fernando. La Santa Inquisición la pongo en los activos. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien era una institución que tenía tanto Aragón y Castilla como para asegurar la fe, muchos dicen, en ambos o incluso en varios libros dice que Fernando mucho se usó para aumentar el poder y sus rentas, porque al final, pues sí hay opiniones encontradas, pero muchos de los judíos o de la gente que agarraban, pum, pues eran cosas que se quedaba el rey, ¿no? Te las expropiaban para la Inquisición y para el rey. Por parte de ganarle a Granada, se ganaron una alianza con el papado. Su fama y reputación creció muchísimo más. De hecho, el Papa Alejandro ya era aliado de Isabel, pero ahora con todo esto, pues todavía muchísimo más. Una de las cosas negativas de expulsar a los judíos, pues es que era gente que era altamente educada y tenía muchísima riqueza. Específicamente en Aragón, Fernando les deja irse con toda su riqueza y pues por ahí había comentarios de qué decisión tan estúpida porque toda la riqueza de España la han expulsado, cosas como de estas. Y empezaron a tener alianzas matrimoniales y una de las más destacadas pues fue con la casa austríaca de los Habsburgo, que después va a tener pues muchas repercusiones en el futuro. En términos de deudas, porque estos eran todos los activos, en términos de deudas, tenía lealtad también. Si ya tenía lealtad a pues, Aragón, ahora tenía la lealtad de las Cortes de Castilla, que a diferencia de Cataluña y Aragón era como un poco dual. En Castilla el poder o mantener el poder realmente requería el apoyo de las Cortes y de los nobles, porque que eso era un poco lo que los hacía diferentes. Tenían un acuerdo para participar, o sea, él tenía, dentro de la firma del matrimonio de Isabel, tenía que ayudarla a reconquistar las guerras religiosas. Lo que sí es que como les fue excelente, se liquidó una gran cantidad de la deuda que se debía, pues de décadas pasadas por las finanzas de las guerras civiles de los primeros años. Llegando a sus ingresos, pues él sí tenía rentas de sus reinos que venían de acuerdo a lo cobrado en las cortes, tenía la alcabala, que era como el principal impuesto real al comercio, 10% de pues, las actividades. Fernando también gozaba de cobrar en Castilla, entonces en Castilla también tenía subsidios a la corona, que eran votados por las cortes para que ellos pues, tuvieran ingresos y pudieran financiar sus actividades. Tenía alto ingreso de la industria de lana que se empezó a repartir por toda Europa. En Castilla tenía ingresos por manutención de las hermandades, porque las hermandades lo hicieron a él maestre y entonces él era el administrador y pues el maestro de la hermandad. Impuesto de la corona a la cruzada, que al final el Papa auspiciaba a Fernando y a Isabel con un impuesto que había que cobrar para pelear con Granada a cambio de beneficios espirituales, ¿no? O sea, tú tenías que pagar más impuesto por una cruzada del Papa y pues al final te daban que te ibas al cielo. Empezaron a tener impuestos al servicio de montazgo, que era la actividad bovina, y multas y confiscación de bienes de la Inquisición para financiarse. En cuestión de gastos, pues era bastante alto ya, porque ya tenía 400 consejeros de Aragón, más los de Castilla, más y cada uno de los reinos y diplomáticos. Tenía un gasto alto de viajes. De hecho, eran reyes a los que decían que eran como omnipresentes, que eran los reyes que habían ido a todos los pueblos, por lo menos una vez en la vida, las personas habían visto al rey Fernando y a la reina Isabel. En apoyo también a Isabel en la guerra civil contra Portugal, pues bueno, tuvo que gastar ahí. Tiene importación de necesidades básicas, pues que tiene que traer del extranjero, intercambiando muchas veces por la lana. Ahora sí tiene un gasto altísimo en el ejército de mercenarios. También tuvo voluntarios de toda Europa para ir a combatir a Granada. En Castilla, pues también tenía que compartir la manutención de las hermandades. La Santa Inquisición, pues había también que, que mantener a toda la institución eclesial, pues que dependía del poder de la corona. En la última etapa del rey Fernando, pues es cuando Isabel la católica, su esposa, muere en 1504 y deja
a Castilla en manos de Felipe de Borgoña y Juana, que prácticamente eran los herederos de Castilla. Y bueno, y Fernando se retira a sus territorios, hubo ahí unas cosillas políticas, pero Fernando se retira a sus territorios y uno de los mayores logros, por decirlo así, de los dos reyes, cuando esto pasa, pues fue que mantuvieron la paz en la península durante muchísimo tiempo de guerra civil. Ahora, Fernando, al estar más enfocado en sus territorios, también empieza ya a voltear a la península italiana, donde tenía territorios que tenía pretensiones familiares y que pues, su tío era rey de Nápoles, pero que toda esa zona italiana, pues mientras Fernando estaba en guerra con Granada, pues fue empezada a invadir por los franceses. Francia empezó a invadir por el norte hasta llegar a Nápoles. Y para darte una idea, Italia pues era un conglomerado de pequeños estados, no era Italia o no era el país que conocemos hoy, estaban divididos, pues el que tenía más poder, digamos, era la República de Venecia y tenían pocos intereses en común. Entonces, total, nadie defendió Nápoles y Francia pues empezó a invadir Milán, empezó a invadir pues otras partes. Para este entonces, pues Isabel ya estaba mala de salud y pues ya digamos que ella fallece, ¿no? Y para liberar Italia de Francia, Fernando se lleva a uno de los soldados que eran más queridos de Isabel, que era el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que termina siendo virrey de Nápoles y Fernando lo pone allá. Ahora, esto era importante, o sea, que Fernando asegurara sus reinos en Italia era muy importante porque si bien pues sí habían detenido a los otomanos en Granada, siempre estaba el fuerte rumor de que los otomanos seguían invadiendo Europa y que en algún momento estaban trabajando en una grandísima flota que iban a invadir por mar. El tema es que por mar, la península italiana, lo primero que había pues eran todos los reinos de Fernando. Para poder conciliar también la paz con Francia, Fernando busca una nueva alianza matrimonial y hace una tregua con Luis, que es el rey de Francia, al casarse con Germana de Foix, ¿no? Y ella, por herencia familiar, tenía los derechos a Navarra. O sea, todo esto, pues, digamos que fue pasando y para 1507 él se ve forzado a regresar a Castilla como gobernante interino, porque su hija Juana, al parecer, estaba incapacitada, se volvió loca, entonces la élite de Castilla y el cardenal, que estaba en ese momento, que era el top de la iglesia, pues estaban muy preocupados y lo llaman a él para que vuelva a reinar Castilla porque esto se estaba volviendo un desastre. Él ya estando otra vez en la península ibérica, junto con algunos aliados que él tenía de Inglaterra y el duque de Alba de Castilla, él dirige una campaña para terminar de conquistar Navarra, porque ellos se habían rebelado, y los cuales ya se rinden y entonces él termina siendo también rey de Navarra, que al final pues es una cosa que termina anexada, es un reino que termina anexado a Castilla, pero bueno, en ese momento pues él terminó siendo el rey. Ahora, Fernando pues ya estaba grande y en su testamento hereda a Juana, reina de Castilla y Aragón, y esto hubiera sido la primera heredera de los dos reinos en conjunto, pero que a la luz de las dificultades que ella tenía, deja a su hijo Carlos I como gobernador de todos los reinos hasta que él pudiera cumplir 20 años y hacerse su sucesor. Por mientras iban a estar pues otras personas coachándolo. Y este Carlos, pues resulta que fue Carlos I de España y Carlos V de Alemania, emperador pues del Imperio Habsburgo. En la última etapa de sus finanzas, pues él mantiene lo que ya tiene. Fernando ya mantenía todos sus activos. El descubrimiento de tierras del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón y todos los que fueron allá no terminaron siendo de Aragón, pero sí de Castilla, y Fernando pues fue su administrador. En 1504, Isabel, su esposa, deja a Fernando como gobernante provisorio en caso de que Juana no pudiera gobernar por cualquier motivo, y eso fue lo que se agarraron los nobles de este testamento para que Fernando volviera cuando se dieron cuenta que Juana estaba loca según estos libros.
que aquí el libro de Juana de Castilla dice otra cosa. Después se convirtió en rey de Nápoles, tuvo una alianza matrimonial con Francia, además hizo una alianza matrimonial con Inglaterra, casando a Catalina, su hija, con Enrique de la casa Tudor, que al final Catalina se iba a casar con Arturo, pero luego Arturo se murió, entonces total, ahí fueron negociando y Catalina y el rey Enrique VIII terminan teniendo una hija llamada Mary Tudor, que se fue reina posterior de Inglaterra. En términos de deudas, él mantuvo sus deudas, pero sí logró sanear mucho de sus deudas y volver a tener deudas para financiar las guerras italianas. Y esto pues lo hizo con banqueros, empresarios italianos, genoveses, florentinos de Roma y de Venecia. Y estas fueron las finanzas del rey Fernando de Aragón.